Entonces, a presentarles a los conferencistas. En primer lugar, vamos a contar con la participación de Sacha Llorenti. La conferencia que él va a desarrollar es la crisis socioeconómica y de hegemonía, modelo de desarrollo alternativo para América Latina y el Caribe. Sacha Llorenti, de formación abogado, es catedrático universitario. Fue viceministro y ministro del gobierno de Evo Morales y ha sido embajador ante las Naciones Unidas. En su cargo de embajador ante las Naciones Unidas, ha sido presidente del Grupo de los 77, ha sido presidente del Consejo de Seguridad y de la Comisión de Desarme y Seguridad. Es una persona que tiene no solamente un conocimiento de la región, sino también mundial. En segundo lugar, vamos a tener el tema de la crisis del modelo transitista en Panamá, y para ello tenemos un especialista reconocido muchísimo, que es Guillermo Castro, doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1995, es asesor de la Fundación de la Ciudad del Saber y ha publicado montones de obras y artículos, pero él quiere destacar la naturaleza y sociedad en la historia de América Latina y el agua entre los mares. Creo que todos conocen la vinculación que tiene, el compromiso que tiene Guillermo con el tema ambiental y todos los esfuerzos que ha hecho y ha aportado sobre historia ambiental y ecología política de Panamá. Y en tercer lugar, el tercer tema, que es el que nos ayuda a aterrizar aún más, es hacia una estrategia de desarrollo alternativo. Y ese tema está a cargo de Juan Jované, que lo único que me puso fue, soy catedrático universitario, pero si vemos la trayectoria de Juan, que es enorme, Juan tiene estudios de maestría en Chile y en México, tiene una extensa producción de estudios y análisis sobre temas económicos y sociales, fue director del Instituto de Estudios Nacionales de la UP. Antes de eso, estuvo también trabajando con el ministro Rolando Murgas, no recuerdo exactamente el cargo, pero era un cargo relevante, y fue director también del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá y director de la Caja de Seguro Social. Así es que tenemos tres distinguidos panelistas brillantes, de modo tal que esperamos que ustedes hagan el mejor provecho de este panel. Entonces, como les decía, les repito, el procedimiento que vamos a seguir es que vamos a tener las tres exposiciones seguidas y luego ustedes van a ir anotando y enviando sus preguntas de modo tal que podamos luego abrir un periodo y hacemos ya el resumen de cierre. Así que sin más por el momento lo dejamos con el primer panelista, el señor Sacha Llorenti. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Estoy tratando de habilitar mi cámara y por alguna razón no puedo hacerlo. De todos modos... la tecnología siempre nos juega malas pasadas. Sí, está complicando un poco. Hace un momento la tenía activada, pero por alguna razón no puedo hacerla ahora. Yo, en primer lugar, agradecer las extremadamente generosas palabras de Amelia de presentación. Agradecer a los organizadores por esta oportunidad inmensa de poder compartir estos minutos con ustedes, especialmente a Cecilio Simón, que ha sido incansable e infatigable en la organización de todos los detalles de mi participación con ustedes. Saludar a los miembros del cuerpo diplomático que están entre nosotros. Veo que hay una compañera de la Embajada de Cuba, a quien le hago llegar un fraternal y un especial saludo. Ayer conmemorábamos un año más del nacimiento de Fidel Castro, quien es uno de los más grandes estadistas, no solo de nuestra región, sino del mundo. Y bueno, quiero yo enfocar esta participación en tres etapas. La primera, tratar de hacer un análisis es decir, global. La segunda, un análisis de la región de América Latina y el Caribe. Y por supuesto no puedo dejar de hablar de lo que está sucediendo ahora en Bolivia después del golpe de Estado en noviembre pasado. Aprovecho también la oportunidad para hacerles llegar un saludo respetuoso también del compañero Morales Saima. Los dos estamos aquí ahora con otros compañeros y compañeras en la Argentina, en el exilio después del golpe,
pero con todo el ánimo de que más pronto que tarde el pueblo boliviano retomará el camino de la construcción de una sociedad más justa, más humana. Como muy bien decía Amelia y el señor Denis Chávez, la pandemia ha desnudado una situación que era, por supuesto, evidente para cualquier persona que quisiera hacerlo, que quisiera verlo. La pandemia ha desnudado la multiplicidad de crisis que está atravesando el mundo. La crisis, por supuesto, podemos mencionar varias de ellas: la crisis económica, la crisis financiera, la crisis alimenticia, la crisis humanitaria. Aquí me detengo un momento, porque hace poco tiempo, hace un par de años, hemos vivido la peor crisis humanitaria producto de las guerras, del desplazamiento, de los refugiados, la peor crisis humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial, con decenas de millones de personas en situaciones, por supuesto, las que acabo de describir, pero también una crisis alimenticia, una crisis hídrica, una crisis verdaderamente múltiple. La guerra sigue siendo uno de los más grandes flagelos de la humanidad solamente en este siglo. Y si solamente contamos las 3 guerras que se han producido en Oriente Medio, me refiero a la invasión a Irak, a la guerra en Siria y a la guerra en Yemen. Solamente en esos 3 conflictos armados estamos hablando de aproximadamente 2 millones de personas muertas, la mayoría de ellas, por supuesto, civiles. Entonces, esta multiplicidad de crisis tiene otras particularidades en el siglo XXI. Muchos podrán decir que se repetían algunas de estas en los siglos pasados, en las décadas pasadas, pero ahora existe una particularidad. Por primera vez en la historia de nuestra especie, se producen por lo menos 4 crisis que amenazan la existencia de nuestra especie en el planeta, ¿sí? Que ponen en tela de juicio la existencia de toda la especie humana. La primera crisis de esta naturaleza ya viene después de 1945. Hace pocos días también recordábamos el 75º aniversario del lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. La primera gran crisis que pone en entredicho la existencia de la especie humana es la crisis nuclear, todavía latente, todavía vigente y ahora exasperada, agravada, debido a que fundamentalmente Estados Unidos se ha alejado de varios de los acuerdos, fundamentalmente con Rusia y otros, que nos acercan a una conflagración de carácter nuclear. Estados Unidos también ha desmantelado el acuerdo nuclear con Irán, que daba ciertas certidumbres en esa región del mundo, pero, por ejemplo, como los acuerdos de misiles de mediano alcance, esos han sido desbaratados en los últimos años, lo que hace que, en términos de la posibilidad de una guerra nuclear, estamos en peores condiciones que a finales del siglo XX. Esa es la primera crisis. La segunda crisis, ustedes bien la saben, es la crisis del cambio climático, que está siendo acelerada y las causas son obviamente claras. Es el modo más bien de producción y el modo de consumo de la humanidad. Se han repetido cifras que son, creo ya, de conocimiento común, como la que señala que se necesitaría, si es que todos los seres humanos consumieran exactamente al mismo nivel que consumen cualquier ciudadano, un ciudadano promedio en los Estados Unidos, se necesitarían 4 planetas Tierra para garantizar ese nivel de consumo. Es decir, estamos en un planeta
con recursos limitados, pero con una capacidad de consumo, sobre todo del primer mundo, que ha devorado ecosistemas, ha devorado recursos naturales en todo el planeta. Entonces, esa es la segunda crisis que pone que arrincona, digamos, a la especie humana y a la vida en el planeta. La tercera gran crisis y gran amenaza también es fácil de advertirla cuando uno analiza los grandes avances tecnológicos, los grandes avances en términos de genética, de biotecnología, lo que sucede en el Internet, lo que representa una ruptura, una disrupción más bien tecnológica, que descontrolada puede llevarnos a situaciones realmente dramáticas. Un historiador y filósofo israelí que es también muy conocido, Yuval Harari, es el que hace una explicación muy interesante sobre cuáles son los fenómenos vinculados a la disrupción tecnológica que pueden llevar a una amenaza contra la especie humana. Y la cuarta gran crisis es la de la desigualdad. La desigualdad como nunca antes exasperada justamente por la aplicación del modelo neoliberal, en la que un puñado de gente concentra inmensas cantidades de riqueza, condenando a otros cientos de millones de personas a una pobreza realmente grave, de la que todos ustedes están, por supuesto, conscientes. Hago hincapié en estas cuatro crisis y creo que es importante alimentarlas con lo que hemos vivido en la pandemia en los últimos meses. Estas crisis también desnudan otra que es que podría ser de resolverse una posibilidad para poder paliar el resto de crisis, que tiene que ver con la crisis del sistema multilateral. Ante estas crisis que son de carácter global, la manera más eficaz de encararlas, de resolverlas, debería ser a través de mecanismos multilaterales y de mecanismos de cooperación. Pero así como estas crisis están alimentadas por ciertas decisiones políticas, económicas y financieras, existen también decisiones de carácter político destinadas al desmantelamiento del sistema multilateral que cumple también 75 años. ¿Sí? Si uno ve cómo está el mundo en términos del derecho internacional, de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, del respeto a esas normas concebidas de carácter global, vemos que hay un retroceso enorme. La situación por ejemplo, del oprobioso bloqueo contra el pueblo cubano es una prueba de ello. El bloqueo ahora contra Venezuela es una prueba de ello. Las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos de manera extraterritorial contra muchos países es un ejemplo de ello. Pero además están el desmantelamiento del sistema multilateral. Estados Unidos en los últimos años y fundamentalmente en los últimos 4 años ha atacado de manera flagrante, por ejemplo, al Consejo de Derechos Humanos, a la Corte Penal Internacional, se ha alejado del Pacto Global de Migración, ha desconocido el Acuerdo de París sobre el cambio climático, ahora recientemente, producto de la pandemia, o la pandemia como excusa, se ha alejado y ha quitado el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud, como medida de coerción también se han aplicado medidas de esa misma naturaleza contra el pueblo palestino, es decir, una larguísima lista de ataques contra el sistema multilateral. Entonces, sí, llama poderosamente la atención que cuando más cooperación, cuando más integración necesitamos, esos sistemas están cada vez más débiles. Una prueba de ello es que durante la pandemia, ustedes recordarán, las grandes potencias europeas e incluso Estados Unidos
aplicaban prácticas de piratería para adquirir equipos de bioseguridad, para adquirir respiradores. Es decir, la cooperación ha sido verdaderamente paupérrima y ha desnudado esta grave crisis del sistema multilateral. Lo mismo estamos viendo en la competencia de dinero, de créditos, de instancias como el Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, o lo que nosotros estamos viviendo, hermanas y hermanos de América Latina y del Caribe, con el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? Y un desmantelamiento y un intento de cooptar incluso esa instancia por los Estados Unidos. Esos algunos apuntes sobre el sistema multilateral y la complejidad de las crisis que atraviesa el mundo. ¿Cómo percibo que está nuestra región? Nuestra región, si hacemos una fotografía de hoy, 14 de agosto, la vamos a ver también absolutamente desarticulada. Una región que no ha podido, por lo menos, y puedo hablar esto de Sudamérica, no ha podido establecer ni una sola política común en torno a la pandemia. Es más, situaciones como los golpes de Estado en Brasil, en Paraguay, en Honduras, en Bolivia, los intentos de golpe de Estado en Venezuela, son una prueba clara de la aplicación de la doctrina Monroe, son una prueba clara del intento de convertir a nuestra región en un patio trasero, de subordinarla a los intereses imperiales y de someterla a su carácter, al carácter que ellos pretenden, periférico, simplemente en el que consiguen mano de obra barata, en el que consiguen recursos naturales o mercados para sus productos, ¿sí? Un control reitero, de los recursos naturales, entre otras cosas. La respuesta de la región ha sido realmente triste. En el caso de Sudamérica, se ha desmantelado en los últimos meses a UNASUR, que era probablemente la instancia más avanzada, y ahí confieso mi desconocimiento a cómo está avanzando SICA, pero en términos de UNASUR era el esfuerzo más avanzado de integración política, económica, con una estructura establecida, con un parlamento, con una secretaría general, con distintos consejos que avanzaban en distintos temas de integración. Ya se estaba hablando de la ciudadanía sudamericana cuando fue desmantelada por un zarpazo de quienes aplican la política de desintegración, la política neoliberal, y que se someten a los designios del gobierno de los Estados Unidos. Lo mismo, lamentablemente, pese al liderazgo de México, está pasando con CELAC. CELAC ha sido paralizada. Yo he tenido el privilegio de presidir CELAC en Nueva York mientras me encontraba como embajador. Y a diferencia de los años anteriores, en esa oportunidad, miren, solamente pudimos dar un discurso. Antes CELAC era muy activa en Naciones Unidas, presentábamos proyectos de resolución, alzábamos nuestra voz sobre los temas importantes y cada vez tenía una personalidad mucho más marcada, pero ya desde el año pasado estos países han impedido que CELAC pueda tener una participación activa en el foro de Naciones Unidas. Se ha limitado, reitero, a un solo discurso mientras Bolivia tenía la presidencia pro tempore. Entiendo que está sucediendo algo similar con la presidencia pro tempore de México. Tenemos una región asediada en la que se intenta, por supuesto, someter a los designios, reitero, no solamente de Washington, sino de todo el esquema vinculado al Fondo Monetario Internacional, también a los países de nuestra región. Hablaba de la doctrina Monroe, hablaba también de la aplicación de la doctrina de seguridad nacional, y de que, por supuesto, el hecho de que nuestras instancias
de integración estén ahora fragmentadas, es parte de una decisión política. Es parte de una decisión clara, ellos tienen un proyecto de región, y ese proyecto es de tener una región desarticulada, una región sometida y dividida. Lo mismo que sucede a nivel local, es decir, que estos poderes económicos y políticos desmantelan sindicatos, desmantelan movimientos sociales, desmantelan organizaciones sociales. De la misma manera, desmantelan la posibilidad de integración regional, de integración de nuestros países. Porque, obviamente, a lo que le tienen miedo es a nuestra unidad, a la posibilidad de que nos convirtamos en sujetos de nuestro propio destino. Sé que mi tiempo está pasando, que creo que tengo unos cuantos minutos más. Quiero hablar específicamente de Bolivia, de mi país, y ahí, tal vez a través del ejemplo de Bolivia durante el gobierno del presidente Evo, señalar algunos ejemplos de cómo consideramos que podría avanzarse en términos de la construcción de una sociedad más justa y más humana. Hasta hace 14 años, Bolivia era el país más pobre de Sudamérica, el segundo país más pobre de América Latina y el Caribe, junto a nuestros hermanos y hermanas de Haití, un país realmente desarticulado, con un nivel de extrema pobreza que llegaba casi al 40%, uno de los países más desiguales y subordinado también a Estados Unidos. Cuando llega el presidente Evo Morales al gobierno, toma una decisión que creo que es el Big Bang del cambio en Bolivia, y esa decisión es la nacionalización de los recursos naturales y la recuperación de las empresas estratégicas a favor del Estado. Antes de la nacionalización, ustedes saben que el principal producto de exportación de Bolivia es el gas. Antes de la nacionalización, el 82% de las ganancias del gas iba a las empresas transnacionales, el 82%. Y solamente el 18% iba al Estado boliviano. Imagínense esa proporción. Esa proporción es igual o similar a la de los países en África. Y por supuesto, las empresas transnacionales estaban haciendo muchísimo dinero. Llega Evo Morales, nacionaliza el gas y le da una vuelta a la tortilla. A partir del 1 de mayo del año 2006, el Estado se hace dueño del 82% de las ganancias y el 18% para las empresas transnacionales, que ya no tienen ningún control sobre los recursos, sino solamente que proveen servicios, ¿sí? Son contratados para proveer servicios. Aún así, ninguna de las empresas transnacionales se fue del país, porque con ese 18% todavía estaban haciendo dinero. Y Bolivia empieza a tener recursos para financiar todos sus programas sociales. Y mire, yo estoy muy orgulloso de lo que se hizo en esos años. Les decía que Bolivia tenía aproximadamente 40% de extrema pobreza, teníamos un 38% de extrema pobreza. En 15 años bajamos a 15% de extrema pobreza. Bolivia redujo la desigualdad como ningún otro país del hemisferio, de nuestro hemisferio. Bolivia, para graficarles un ejemplo, se incrementó la esperanza de vida en 10 años en ese tiempo. En 10 años. La esperanza de vida de un boliviano era de 61 años y llegó a ser hasta 71 años después de los 14 años del gobierno del presidente Evo Morales. Bolivia tuvo la economía que más creció en América del Sur por 5 años consecutivos. Doblamos el promedio de crecimiento de los otros países. Además,
construyó una red de caminos, mejoró la educación, mejoró la salud, es decir, Bolivia empezó a ser otro país, una transformación estructural gracias a que recuperó sus recursos naturales y sus empresas estratégicas. Entonces vino el golpe de Estado, un golpe de Estado que utilizó un inexistente fraude electoral, con complicidad de la Organización de Estados Americanos y de su secretario general, Luis Almagro, que es sin lugar a dudas uno de los personajes más nefastos de la historia de nuestro continente. Su nombre ya está en las páginas más oscuras de la historia de la región, y su servilismo tiene pocos ejemplos de comparación. El golpe de Estado fue seguido de masacres, de una persecución sañuda, del lawfare, como se denomina, con la intención de proscribir al movimiento al socialismo, que es el partido más grande y más importante del país. Una persecución sañuda contra Evo Morales. Fueron a su casa, la saquearon, la quemaron y saquearon la casa de su hermana, persiguieron a sus hijos. Él pudo salir de Bolivia gracias a la solidaridad del presidente Manuel López Obrador y del entonces presidente electo Alberto Fernández de la Argentina. Y ahora mismo se vive una persecución terrible en el país contra los dirigentes sociales y los dirigentes políticos. Y el golpe está, pues, por supuesto, vinculado a los intereses políticos de la élite, y en este caso, en esta coyuntura especial de la historia de la humanidad, vinculadas al litio. Bolivia tiene las reservas más grandes e importantes de litio del mundo. Y junto a Chile y Argentina controlarían los precios y controlarían el mercado del litio en el mundo. Y esa fue una de las razones del golpe de Estado. Que Bolivia, durante el gobierno de Evo, empezó el proceso de industrialización del litio, pero en los términos que convenían a la soberanía, el ejercicio de la soberanía boliviana, y eso no gustó a quienes promovieron el golpe de Estado. Los contratos que se hicieron excluían a los Estados Unidos y no estábamos dispuestos a continuar la historia de exportación de materia prima y simplemente que luego nos vendan los caramelos empacados en papel. Entonces, esa fue una de las razones. Ahora Bolivia está en un proceso de recuperación de la democracia, con muchísimas dificultades, como les decía, de la persecución política, pero estamos convencidos de que más pronto que tarde el movimiento popular boliviano retomará el camino que le corresponde y el control del Estado para continuar ese proceso de transformaciones estructurales. Creo que el ejemplo de esos 14 años de Bolivia son muy importantes porque gracias a la independencia política, porque aquí hay que decirlo con mucha claridad, nosotros expulsamos a la USAID, a USAID, como se le dice en Bolivia, expulsamos al embajador de los Estados Unidos el año 2008 del país, no tuvimos relaciones a nivel de embajadores con Estados Unidos, expulsamos a todas las ONGs vinculadas a los Estados Unidos que lo que hacían era conspirar contra el gobierno, mantuvimos una independencia de nuestra propia política exterior, porque gracias a esta independencia nuestros intereses en términos de política exterior coincidían con nuestros principios. Y ese es un lujo que a mí como diplomático me hizo muy fácil la posibilidad de representar a mi país en un foro como el de Naciones Unidas. Entonces, el camino, y con esto termino agradeciéndoles su paciencia, es que así como tenemos que articular las instancias a nivel interno, nuestros sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos,
organizaciones de estudiantes, de intelectuales vinculados al movimiento popular. Eso es indisoluble del tejido de redes de solidaridad, de trabajo colectivo con nuestras hermanas y hermanos de otros países y de otros pueblos. Y creo que este foro social es un ejemplo en esa dirección, que es la dirección correcta. Quiero agradecerles por su tiempo y por su paciencia. Muchas gracias.